La práctica 6 está dedicada a la detección de la heterocelasticidad y a su tratamiento. Dice el enunciado general de la práctica. El siguiente modelo de regresión relaciona la nota media que obtienen los alumnos en matemáticas, nota, en un centro, con el número de profesores disponibles en ese centro, el porcentaje de repetidores sobre el total de alumnado y el porcentaje de recursos con los que se financia el centro. Las variables estas últimas son profesores, repetidores, recursos. El modelo es este de aquí. Se usan los datos que aquí comentan, 225 o los correspondientes a 225 centros escolares, que tenéis en vuestro fichero de la práctica, y se pide primero estimar el modelo e interpretar los coeficientes. Bien, vamos a hacer eso, como habitualmente lo hacemos con eViews. Aquí ya he abierto el fichero y entonces tenemos que estimar el modelo en el que nota es explicada mediante una regresión lineal, a través de profesores, repetidores y recursos. Bueno, todos sabemos ya cómo se hace esto. Y sobre todo nos piden que interpretemos. Bueno, pues la interpretación es la habitual, lo único que tener en cuenta que dos de las variables, repetidores y recursos, están expresadas en unas unidades muy especiales. Son a su vez porcentajes. Entonces, vamos a expresar correctamente cuando hablamos de un incremento en esas variables. Vamos a ver cómo serían las interpretaciones. La interpretación de este coeficiente es sencilla. Es el efecto ceteris paribus de profesores sobre nota. ¿Qué incremento en la calificación en matemáticas de un alumno, de un alumno no, en media, qué incremento de la calificación media del colegio en matemáticas podemos esperar? Si ese colegio tiene un profesor más, pues 0,40 de la escala en la que venga medida las notas de matemáticas. 0,40 puntos. ¿Cómo interpretamos este? Que por cierto es negativo, es un decrecimiento. Pues esta cantidad nos estaría diciendo que una unidad más de repetidores, de la variable repetidores, provoca un decremento, una disminución media estimada, esperada en la nota en matemáticas del colegio, de unos 77 puntos. ¿Pero qué es una unidad de repetidores? Repetidores viene dado en porcentaje. Repetidores puede valer 4%, 5%. Aumentar es un punto porcentual, es pasar de 4 a 5 o de 3 a 4. No digamos entonces que un aumento del 1%, no dejemos despistar por las unidades de la variable. Si la variable vale 4 y decimos que aumenta un 1%, parece que el 4% hay que aumentarlo un 1%. Y no es así. Un aumento de 1, si vale 4, es pasar de 4 a 5. Eso sabéis, yo creo que sí, que se suele salvar ese problema de habla, se suele salvar hablando de puntos porcentuales. Entonces, este menos 1,77 es cuánto varía la nota en media en matemáticas en el colegio cuando el porcentaje de repetidores del alumnado varía un punto porcentual. En concreto, la nota disminuye en menos 1,77 puntos de su escala. Ceteris paribus, que eso creo que antes se me ha olvidado decirlo en el caso de profesores. Es decir, si no varían ni el número de profesores ni el porcentaje de recursos que proceden de fondos públicos. Y también cuidado, con el mismo cuidado con esta interpretación. ¿Cómo interpretamos el menos 0,32? Pues es lo que varía la nota en media, por cierto, es una disminución de 0,32 puntos en su escala, la nota en media en matemáticas del colegio, cuando los recursos, el porcentaje de recursos del centro que provienen de fondos públicos aumenta un punto porcentual. Bien, vamos con la segunda parte. La segunda parte dice, vamos a hacer un estudio primero intuitivo, informal, basado en gráficos, de la heterocelasticidad. Para ello dice, realice diagramas de dispersión entre el cuadrado de los residuos y cada una de las variables explicativas, y entre el cuadrado de los residuos y la variable dependiente estimada por el modelo. Ahora después explicaremos este último. Los demás vamos a hacerlos primero y los explicamos. Antes que nada, vamos a trabajar con el cuadrado de los residuos.
Vamos a ajustar el modelo, bueno, ya lo hemos hecho. Vamos a calcular los residuos y su cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con eso si queremos estudiar si hay heterocelasticidad o no. Recordad que la heterocelasticidad o homocelasticidad proviene del estudio de esta varianza. Si esta varianza es constante, no depende de las variables, es homocelástico, si no es heterocelástico. Pero esta varianza, ¿qué vale? Cualquier varianza de cualquier variable es esta cantidad, donde epsilon son los errores del modelo. ¿Qué ocurre con los errores por cumplirse RLM3? Que son 0. Luego la varianza es esta esperanza. Tenemos que estudiar estas cantidades, o mejor aquí, estas, y estas cantidades son desconocidas, no se pueden medir. Una para cada individuo. Tenemos que ver si para todos los individuos son constantes o no. Lo mejor que podemos hacer es encontrar algo, si no se puede medir, que las aproxime lo mejor posible. Claro, y la esperanza de esta variable, si los errores, las es, son algo así como las estimaciones de los epsilon, la esperanza de esta variable al cuadrado, lo mejor que tenemos para aproximarla son los residuos al cuadrado. Lo vamos a usar y a trabajar con los residuos al cuadrado porque son lo que mejor aproxima, el mejor proxy que se puede tener de esta cantidad, que es la que hay que estudiar si de individuo a individuo varía, ¿no? Con las variables. Bien, y los 3 primeros gráficos que nos piden es ver si directamente varían con las variables. Es una de las posibles variaciones que puedan tener los errores al cuadrado, los residuos al cuadrado, que sean directamente función de las variables explicativas. Y si es así, estos residuos, al variar con las variables explicativas, están seguramente señalando que estas esperanzas variarán también con las variables explicativas, que estas varianzas variarán con las variables explicativas y posiblemente nos estén señalando que hay posible heteroscedasticidad. Por eso nos están diciendo, primero haz esos gráficos, que analicen la variación de esto o de esto, que es lo que tenemos para estudiar esas cantidades, en función de cada una de las variables explicativas. Bien, vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es calcular los residuos del modelo. El modelo se ha estimado. Sus residuos, os recuerdo que se estimaban aquí, en Make Residual Series, hacer la serie de los residuos. Le damos un nombre, Resi01 puede ser el adecuado, y ya los tenemos aquí. Y en el fichero se habrán grabado con el nombre de Resi01. Ahora tenemos que calcular los residuos al cuadrado. Bien, es generar una variable a partir de una existente. Tenemos ya esta, que son los residuos. Generamos el cuadrado, ya lo vimos en una práctica. Le damos a Generate y ponemos aquí la fórmula de lo que queremos generar y el nombre que queremos darle. Por ejemplo, residuos, podemos llamarlo, el residuo al cuadrado, voy a llamarlo resid_qua, por ejemplo. Y la fórmula es los residuos 0,1 que ya hemos guardado elevados al cuadrado. Bien, con esto vamos a generar una nueva serie que son los cuadrados de los residuos. Ahí están. Y ahora tenemos que hacer gráficas de cada una de estas cantidades sobre las variables explicativas. Empecemos con profesores. Si resid_quad y profesores se seleccionan conjuntamente, los abrimos en forma de ecuación. No, perdón, en forma de grupo. En ecuaciones si quisiéramos estimar algo con ellos. No, ahora solamente queremos estudiarlos gráficamente, mediante un diagrama de dispersión. Pues los abrimos en forma de grupo. Yo recuerdo que para hacer un diagrama de dispersión de estos puntos se le daba en View, Gráfico, y se escoge la opción Scatter. Se hizo todo esto en la primera práctica. Por cierto, me he equivocado, no he cogido el orden adecuado. Para lo que quiero en esta gráfica es que el profesor aparezca abajo y los residuos al cuadrado aquí en el eje Y. Por ello, debería de haber escogido las dos variables que he escogido, pero en el orden adecuado. Primero la que va al eje X y después la que va al eje Y. Pues repito la operación. Le decimos que haga el gráfico. Y nos sale un gráfico en el que podemos estudiar conforme aumenta los profesores, ¿tienen los residuos a comportarse de alguna manera especial o a lo largo de todos los valores de los profesores que hemos observado más o menos se observa la misma dispersión de los residuos? ¿Son residuos más grandes en una zona de los profesores o para unos valores de los profesores son residuos más pequeños? Sí, ¿no?
Un gráfico siempre es muy difícil de interpretar, depende del ojo, pero en este caso yo juraría que no parece haber una dependencia clara. Quizá para valores de profesores altos se da la impresión de que los residuos al cuadrado son más bien pequeñitos. Estos valores, los que alcanzan con profesores altos de este valor, en el nivel de profesorado de este valor, los residuos al cuadrado son algo más pequeños que, por ejemplo, los que alcanzan aquí, pero tampoco es una variación fuerte. Hay cierta variación, pero no mucha. Sería difícil con este gráfico concluir que ya existe o no heterocelasticidad o homocelasticidad. Vamos a hacer otro gráfico. Vamos a ir haciendo todos los que nos han pedido. Cerramos este, que nunca se puede tener más de un gráfico abierto al mismo tiempo. Si no lo cerramos, va a ser el user que nos pida que lo cerremos. Y ahora hacemos el de residuos al cuadrado en función de repetidores, que era la segunda variable explicativa. De nuevo, se abre como grupo, se dibuja como un gráfico. Y de nuevo, perdón, me he vuelto a equivocar y he cogido en el orden que no debía. Siempre primero la que queramos que vaya al eje X debe estar a la izquierda. Esa es la primera que escojamos. Repito entonces. Y de nuevo tenemos, en mi opinión, un gráfico que tampoco dice claramente que haya cierta dispersión diferente según el nivel de repetidores. Los puntitos que tenemos aquí que indican cuánto vale el residuo al cuadrado. No parece que haya mucha diferencia. Por ejemplo, si estamos hablando de colegios con repetidores o con porcentaje de repetidores pequeños, estos de aquí más o menos los residuos se distribuyen igual que aquí o aquí. Bueno, pues una segunda gráfica que tampoco nos dice claramente que haya heterocelasticidad. Si hubiera que decir algo, quizá homocelasticidad. No está muy claro. Pero en todo caso, desde luego, heterocelasticidad no aparece claramente señalado por este otro gráfico. Borramos de nuevo y repetimos ahora con recursos y residuo al cuadrado. Ahora por fin creo que lo he cogido directamente en el orden adecuado. Le damos a gráfico, un scatter, le damos a OK. Y en este caso sí que hay cierta dependencia. Observar como, por ejemplo, cuando los recursos se acercan al 100%, en colegios en los que el porcentaje de recursos propios provenientes de fondos públicos son muy altos, incluso 100%, aquí hay gran variabilidad en los residuos. Hay incluso un residuo altísimo. Quizás sea un caso muy raro, pero bueno, vemos que aquí va valores más normales, mucho más grandes que, por ejemplo, aquí. Veamos colegios donde los recursos sean pequeños. Me refiero al porcentaje de recursos que provienen de fondos públicos. En estos colegios en los que los porcentajes de recursos de fondos provenientes de fondos públicos andan por el 20, por el 40, los residuos son claramente, al cuadrado, perdón, son claramente menos grandes que aquí, menos dispersos. Los residuos tienden a ser más pequeños aquí que aquí. Este ejemplo sí, o este gráfico sí que empieza a indicar que quizá cierta heterocelasticidad y que tiene que ver con los recursos del colegio hay. Vemos que los colegios, según los recursos o el porcentaje de recursos provenientes de fondos públicos que tienen, presentan residuos más o menos grandes, siendo más grandes cuanto mayor es el porcentaje de recursos. Bien, ya hay cierta indicación de heterocelasticidad. Nos piden en el apartado que hagamos una más. Y esta última más me gustaría explicar por qué. ¿Cuál es esta última que pide? La que pide es la que representa el cuadrado de los residuos frente a la variable estimada. La variable estimada es una variable que depende de las variables explicativas. Recordad que la variable estimada se calcula multiplicando la explicativa por el coeficiente estimado y sumando los resultados. Luego, ¿qué es la variable explicada? Pues es otra función de las explicativas. Lo que nos están pidiendo aquí es que, como último gráfico, los residuos al cuadrado se pongan en función de otra función de las explicativas. Hemos hecho 3 gráficos poniéndolo directamente como función de la explicativa aislada que nos interesaba. Ahora nos dicen que pongamos en función de una función de las explicativas muy especial, precisamente las predicciones que se obtienen como función de las 3 explicativas al mismo tiempo, multiplicando cada una por un coeficiente. Luego es estudiar de nuevo, con una función muy especial, la variable explicada, si el residuo al cuadrado depende de esa función de las explicativas, de la variable explicada.
Bien, pues cogemos de nuevo. Bueno, perdón. Primero habrá que generar la variable explicada, porque la variable explicada todavía no se ha generado. Las predicciones, lo que vale la variable en cada individuo de la muestra, ya vimos en una práctica, me parece que fue en la primera o en la segunda, que también lo podíamos hacer aquí. En este caso haciendo predicciones. Si buscamos aquí la opción correcta que diga, perdón, hay que tener pinchado la ventana del modelo. Entonces, si nos vamos aquí a Procedure, dice Make Forecast. Forecast, predicción, te va a decir para cada individuo de la muestra qué valor de la explicada predeciría los valores de las explicativas de ese individuo. Vamos a hacer predicciones. Eso es la variable explicada calculada en cada individuo de la muestra. La predicción que según el modelo debería de dar de la variable explicada, que no tiene por qué coincidir con la variable explicada. Recordar que la predicción no es nada más que coger cada uno de estos coeficientes y multiplicarlo para cada individuo por lo que vale cada una de las variables correspondientes y sumar la constante, claro, la constante estimada. Bien, pues vamos a hacer eso para la muestra con forecast. Lo guardamos, por ejemplo, como propone el propio eViews en nota F, ese dato. Y en nota F tenemos, aquí abierta, cuánta debería ser la nota de cada colegio según el modelo predicho. Y en estas notas, que son funciones también de las variables explicadas. Bien, pues la última comprobación de si hay heterocedasticidad o no. A ver, que le he dado esto sin querer. La última comprobación que vamos a ver de si hay heterocedasticidad o no es ver si los residuos al cuadrado son función de esta función muy especial de las variables explicativas, la función variable explicada. Abrimos como venimos haciendo, creo que lo he escogido en el orden al revés. Tendríamos que coger primero nota F, después residuos al cuadrado. Abrimos el grupo. En View escogemos el gráfico, escogemos Scatter. Y aquí tenemos cómo se comportan los residuos al cuadrado en función de nota F. E insisto, ¿por qué nota F? Pues es una función más posible de residuos, de las variables explicativas, perdón. Una función además muy especial, la que sirve para predecir, la que te predice la variable que explicas. Bien, y de nuevo, pues tenemos un gráfico que no indica claramente heterocedasticidad. De las 4 comprobaciones que podríamos hacer, ya hay muchas más, pero estas son las más típicas, las que se basan o las que comparan los residuos al cuadrado con cada una de las explicativas y con la propia variable estimada explicada a partir de lo que van las explicativas en la muestra. Las conclusiones tienden a indicar cierta heterocedasticidad, aunque no es muy concluyente. Sobre todo, tiende a indicar que hay cierta heterocedasticidad, dependencia de los residuos al cuadrado y por tanto seguramente de la varianza de los errores, en función de una de las variables que hemos utilizado, solamente de una, que si no recuerdo mal era la variable recursos, porcentaje de recursos que cada colegio tiene y que provienen de fondos públicos. En el siguiente apartado, en un vídeo distinto, vamos a hacer una comprobación como esta, de examinar si podemos suponer que hay heterocedasticidad o no, pero es una comprobación más formal, menos basada en la interpretación del individuo, menos basada en gráficos, que estará basada en un test, el test de White. Ahora hablaremos en el siguiente apartado.